Presenta WowMX.tv. Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante y reitero muy interesante porque vamos a hacer un poquito de terapia. Terapia que a veces requiere el alma en gran medida y vamos hasta con Puka Hampi hasta Perú. Puka, gracias por darnos esta entrevista y realmente es padre tener a un terapeuta holístico que nos va a llevar a entender un poquito el arte, el amor y sobre todo la manera como debemos cuidarnos nosotros. Un abrazo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, muy buenas tardes y agradecido por esta invitación que pues nos haces y también por recibirnos en tu programa. Muy agradecido. Gracias, Puka. Fíjate que estaba viendo dentro de la situación que nos estás haciendo favor de platicar y preparar. Vas a hablar de el amor, el arte del buen vivir en un webinar. ¿Cómo se da esa? A ver, platícanos un poquito. En principio, ¿cómo llegas tú a ser tan mediático con tu terapia? Bueno, creo que es un poquito por el acercamiento que tengo entre diferentes disciplinas, entre quizás en donde haciendo confluir diferentes áreas como la etnohistoria, la arqueología, la psicología, la terapia musical, en fin, yo creo que diferentes áreas que me han valido un poquito. Me han valido la confianza de muchas personas que se ponen a disposición de estas terapias, tratando de encontrar una estabilidad que a veces es un poco difícil de encontrar en el mundo tan convulsionado, el mundo tan agitado, el mundo a veces tan rápido en el cual nosotros vivimos. Bien, yo creo que estamos realizando esta labor en base a esos puntos muy específicos que te acabo de mostrar y que son, yo creo que podría decir, mi especialidad. Oye, Puka, tengo varias inquietudes de cara a este programa, porque justo cuando estábamos preparando esta charla, empezamos a ver el amor y, por ejemplo, veíamos desde que el amor es dar todo de ti, hasta el amor es ser tú en otra persona, hasta otras definiciones del amor. Incluso el amor equiparado solo al sexo. Entonces, dentro de esta serie de definiciones o conceptos, para partir de esta charla, ¿qué entenderíamos por amor? El amor. Hay muchos conceptos o muchas definiciones que nosotros podríamos hacer sobre el amor. Muchísimas, muchísimas. Yo creo que es un sentimiento tan grande, tan extenso. Es el motor de la vida de por sí, el motor de la existencia humana. Pero que sin embargo, a pesar de la importancia de este tema y a pesar de lo vital que es para la humanidad el amor, muy poca gente se dedica a estudiarlo y piensa que simplemente se trata solo de, digamos, de sentirlo de una manera muchas veces fugaz, de una manera muchas veces idealizada, de una manera muchas veces romántica. Cuando el amor es un sentimiento, digamos, que sobrepasa esa reducción que nosotros comúnmente realizamos, ¿no? Nosotros objetivizamos bastante el amor, cuando en realidad deberíamos verlo como una facultad. Entonces, bueno, si dijera posiblemente una definición para mí personalmente, el amor es un sentimiento de continuo, de darse a uno mismo. Darse a uno mismo, pero no solo a otra persona, sino darse en general al universo, a la divinidad, a los padres, en base a ese afecto tan particular que invade este cuerpo y esta alma, al sentir, digamos, el regocijo y la empatía con otra persona o con otro ser.
Wow. Y otra de las cosas, me está llegando aquí un comentario de la producción. A veces podemos tener dudas en cuanto a lo que es el amor, pero para partir de un hecho básico, ¿qué no es amor? ¿Qué no es amor? Es como diríamos, es un poco tricky. Es una pregunta un poquito engañosa porque es que habría que ver y estudiar el amor a fondo para entender justamente esa pregunta. Pero muy buena duda. ¿Qué no es el amor? Yo creo que vamos a partir un poquito de ya que se nos acerca una fecha tan importante como el 14 de febrero, yo creo que sería muy bueno enfatizar en este tema, en esta área del amor que le interesa a muchísimas personas, el amor romántico, ¿no? ¿Qué no es el amor en el caso de pareja? Pues el amor no es celo, el amor no es obsesivo, el amor no es dominante. Y como todo el mundo lo sabe, o a veces creemos que lo sabemos, el amor en realidad es libertad. El amor es confianza, responsabilidad, honestidad. Y todo lo que no es esto, pues simplemente no es amor. En este caso, mucha gente confunde la obsesión con el amor, o los arrebatos, los arranques de sentimientos con amor. No, eso no es amor. El amor es un sentimiento que hay que construirlo. No es un sentimiento que viene a veces por desfogues impulsivos de nuestros instintos. Por ejemplo, mucha gente se enamora rápido, ¿no? Se enamora en 2, 3 segundos, se ve a alguien que le guste y se enamora, pero luego a los días siguientes se da cuenta que posiblemente esa persona que idealizaba tanto no resultaba ser la persona que ellos esperaban. Entonces, pues, eso no es amor, por ejemplo, pero eso es lo que vemos muy comúnmente hoy en día, más aún con la música que escuchamos, con las películas que vemos, con las series de animación de algunas productoras norteamericanas que nos han hecho creer que el amor es encontrar un objeto, en este caso una persona. Eso no es amor. El amor es una facultad que obviamente todo ser humano tiene, pero una facultad que hay que practicarla en el día a día. No es solo un momento, el amor se practica a diario. Y el amor no es egoísta tampoco. No podríamos reducir el amor solo a determinadas áreas de nuestras relaciones sociales. No, el amor es en general. Pero la gente, como repito, ¿qué no es amor? Solo enfocarnos en una sola área de la expresión de este sentimiento. Fíjate que en este sentido había una cantante americana que era Pat Benatar, que decía que el amor era un campo de batalla. Y en ese sentido, ¿por qué si amamos a una persona la lastimamos? ¿Qué ganamos lastimando a quienes amamos? Hay muchos también, pues, yo creo que vamos a crear un poquito de controversia, pero bueno, vamos a ponerlos de este punto. El amor empieza desde uno mismo. La gente, o la gran mayoría de personas, tratan de llenar sus propios vacíos en razón de que ellos posiblemente durante la etapa de la infancia, pubertad, adolescencia, juventud temprana, adultez temprana, pues faltó algo posiblemente. Como toda persona, todos tenemos nuestros propios desbalances, todos, absolutamente todos en este planeta. Nadie tiene una vida ideal ni perfecta. Pero sin embargo, podemos optar entre dos opciones. Reconocer que hay algo que trabajar dentro de nosotros, o lo que hace la gran mayoría de personas, no reconocer y pensar que con lo que uno ha crecido o con lo que uno se ha educado es la verdad como tal. Cuando hay este tipo de vacíos, estos vacíos empiezan a dominarnos en la vida adulta. Obviamente no de una manera directa y frontal, sino de una manera pues oculta en el inconsciente personal. Entonces desde ahí empieza a manifestarse nuestras relaciones, en cómo interactuamos con otras personas.
Y a veces, muchas veces tratamos de llenar esos vacíos con objetos, con emociones fugaces o con personas. Y mucha gente pues tiene esos vacíos buscando, entre comillas, el amor. Pero no el amor de una manera sana, sino el amor de una manera muy desesperada, con una sed de amor, a veces muy inexplicable, en donde pues, siempre digo, este tipo de relaciones están condenadas al fracaso. Y mucho parte de ahí. La gente busca llenar esos vacíos, esos huecos que tenemos aquí en el corazón con estímulos externos, cuando en realidad la gran mayoría de personas debería hacer una introspección y un análisis concienzudo de uno mismo para ver de dónde vienen esos vacíos, de dónde viene esa obsesión a veces que puedo tener por otras personas y que probablemente a muchas personas también los lleva a constantes fracasos. Pues de este punto partimos en lo que es de repente esta gran pregunta, ¿no? ¿Por qué me va mal en el amor? Yo creo que a mucha gente nos ha pasado, ¿no? Y la gente sigue intentando, sigue probando, pero como decía Carl Jung, un famoso psiquiatra, colaborador de Sigmund Freud, aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas fuerzan a la conciencia cósmica que los reproduzca cuantas veces sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete y lo que aceptas se transforma. Y aquí se trata mucho de aceptar primero si de verdad tengo amor a mí mismo o no, y en base a ello empezar a crear una base, un estudio. Oye, me están haciendo un comentario que creo que es bastante válido en relación a lo que tú comentabas. Dices que el primer amor es a uno mismo. No puedes dar amor si no te amas a ti. Sin embargo, ¿qué tan cierto es eso? Porque mira, tienes razón en cuanto a llenar los vacíos, pero todos de alguna manera, todos nos amamos. En mayor o menor medida, el amor que tú quieras, el amor loco, el amor enfermo, etc. Entonces partimos de ese hecho. Pero cuando tú partes de un amor con vacíos, ¿realmente estás amando a la otra persona? ¿Eso último era una pregunta o era una afirmación? No, te pregunto, porque eso es justamente... Ok, perfecto. Sí, repíteme por favor esa última pregunta. Cuando tú tienes tantos vacíos muy bien. en tu amor, ¿realmente puedes amar a alguien? Ok. Efectivamente, podrá ser un sentimiento probablemente momentáneo, pero yo creo que si hacemos probablemente un poquito de estadística, todo ese tipo de relaciones en determinado momento fracasan, porque pues o bien las dos partes están en un mismo vacío, o bien una parte está allí y la otra no, pero siempre yo creo que terminan mal, la gran mayoría de veces, y eso también en los casos que yo veo y trato, a pesar que externamente mucha gente trata de hacerse entre comillas, de la vista gorda, o no aceptar el problema de fondo, pues tarde o temprano llega a ser un problema. A veces más tarde que temprano, y créeme que he visto muchos casos, no es algo sano, y cuando no hemos sanado algo, pues es como cuando tenemos algún tipo de enfermedad, como en el cuerpo físico, ¿no? De manera fisiológica, cuando tenemos un cáncer, pues empieza a crecer de manera indiscriminada, sin preguntarnos, simplemente va a tomar posesión de nosotros. Igual pueden ser estos vacíos de amores que se puede, pues, manifestar con algún tipo de patología emocional, algún tipo de enfermedad, de cierto modo, que a veces, de cierto modo, nos parasitan a nosotros y nos hacen creer que está bien. Claro, mucha gente puede vivir de esa manera, pero muchas veces las personas que viven de esa manera siempre están guardando algo dentro. Ahora, es verdad que todos tenemos algún tipo de vacío, todos, absolutamente todos, pero es verdad también que los vacíos de algunas personas son mucho más grandes que los de otros.
Algunas personas también aceptan de que hay algo que trabajar, hay algo siempre que aprender en el amor y que justamente esa falta a veces de estudio del amor hace que muchas personas pues vayan de pareja en pareja o tengan relaciones que tienen reveses. Aquí también podríamos decir, ¿no? Que bueno, en toda relación hay reveses, eso es verdad. En toda relación hay pues momentos difíciles, nada es perfecto, pero a veces también hay que entender que todo imaginariamente se lleva sobre una balanza y a veces cuando hay vacíos, pues esa balanza va a pesar un poquito más para un lado y finalmente algunas de las partes van a ceder o las dos partes también pueden caer en el proceso o pues terminar en algún tipo de separación por estas cuestiones antes mencionadas. Oye, otra de las cosas que me están comentando, tú hablabas que el amor y las enfermedades, etcétera. Una persona con adicciones, una persona que de alguna manera tiene carencias, porque la adicción de alguna, que reitero, es una carencia y que la tratas de llenar con algo distinto, ¿puede amar? Repito, todos tenemos el potencial de amar. Yo creo que la pregunta va un poquito enfocándonos en lo general. Todos somos seres humanos. Ese potencial está dentro de nosotros. El detalle que, entendido que pues posiblemente en algunas partes de nuestras vidas se genera algún tipo de desbalance, algún tipo de desequilibrio, pues ese desequilibrio, pues a veces cuando no es tratado a tiempo, se va a mantener de manera bastante perenne. Entonces, si no se trata, es posible que haya algún tipo de desviación y pues se cree un concepto erróneo de lo que es el amor. Y como tú dices, ¿no? Llenar esos vacíos con algún tipo de sustancia que finalmente en vez de ayudarnos a sobreponernos, si en vez de sobreponernos, pues va a hacer que caigamos en otro tipo de caminos que muchas veces siempre no son los adecuados. Pero de que tenemos la facultad, todos tenemos la facultad y todos podemos volver a ese camino del amor. El detalle es que, claro, como tú bien lo dices también, hay que tener cierta guía para esto. Hay muchas personas, como decía Hipócrates, ¿no? El famoso médico, padre de la medicina griega, pues si deseas curar a alguien, primero pregúntale si quiere ser curado. Entonces va muy de la mano de la voluntad de la persona, si quiere experimentar pues una curación, si quiere de verdad sentir amor por sí mismo. Pero claro, como tú dices, estos casos ya son casos un poco más extremos, a diferencia de lo que estamos probablemente tratando de exponer, pero sí es muy válido, porque es verdad. Yo creo que muchas personas tenemos algún tipo de adicción, algunos pues más que otros, algunos también en mayor o menor medida. Adicciones que van pues hasta del alcohol o inclusive adicciones, muchas personas tienen adicción al azúcar, ¿no? Hoy en día todo el mundo quiere el azúcar, y no pueden vivir sin azúcar. Eso también es una adicción y eso habla mucho también del amor propio, ¿no? También como tú lo decías, adicciones probablemente muy enfocado a las drogas, ¿no? Adicciones, falta de amor propio, pero porque hay un contenido que probablemente hay que ponerlo en la palestra, ponerlo en la mesa y diseccionarlo y ver qué hay detrás de todo ello. Puka, últimamente he escuchado una expresión que habla del amor virtual, es decir, el amor que nunca te voy a tener un contacto o va a ser un contacto sumamente limitado, pero en el metauniverso podemos tener un encuentro, pues no sé si sea espiritual, etcétera. ¿Qué opinas de ello? Buena pregunta. Yo personalmente soy mucho más proclive a tener, digamos, interacción, al menos una conversación como la que estamos teniendo tú y yo, ¿no? De cierto modo, pues directa. Yo creo que todo es posible en la medida de la madurez que haya por parte de ambas personas. Hay maneras, yo siempre digo hay maneras para hacer muchas cosas y para aprovechar también de una manera positiva las redes sociales. Sin embargo, también se ve cierto aprovechamiento
de los medios con los cuales contamos hoy en día, porque a veces también no sabemos las intenciones reales de la persona que está detrás de una pantalla. Entonces, digamos que es también un arma de doble filo, un 50-50. Como en muchas cosas en la vida, siempre es un 50-50, a veces no tenemos todo asegurado y a veces pues hay riesgos que pues a los cuales uno también se expone. Ahora, que dos personas se puedan enamorar por las redes virtuales, si esa es tu pregunta, yo no sé si va por allí, yo lo considero que sí, se puede. Como te digo, depende de qué estén buscando ambas personas. Puede existir un amor real, yo soy también muy partícipe de esa idea, que sí es posible, y pasa muchas veces, ¿no? Perdón, pasa algunas veces, no muchas veces, pero se han visto algunos testimonios, y claro, ¿no? Las probabilidades están allí, no es que no suena descabellado esto, pero yo creo que no pasa en muchos casos, como uno a veces idealmente pensaría. Hay casos y casos, pero es posible, eso sí. Ok, ahora te pregunto, en estos momentos de materialismo o en un momento dado que vale más lo que tienes que lo que eres, ¿qué tan honesto, qué tan favorable puede ser el amor que tú en tus terapias tratas de diseñar, bueno, no diseñar, compartir? ¿Qué tan favorable en...? Sí, el hecho de que tú en un momento dado estés con las personas platicando y todo, ¿qué tan favorable es el ambiente? Porque ahorita vivimos en una sociedad materialista, consumista, etcétera, y hablar de otra manera, no sé qué tanto favorezca tus ideas o tu forma de enseñar el arte de amar. Bueno, yo creo que al menos aquí como lo hacemos, y yo creo que también en el círculo de personas con los cuales estamos trabajando, siempre estamos en la búsqueda de este tipo de conocimientos, que simplemente lo que hace es hacer una revisión del pasado para ver qué estamos haciendo en estos momentos en el presente. Gracias a Dios he tenido la suerte de tener personas que realmente quieren hacer cambios, y yo creo que también es un grupo, si bien todos están llamados, aplico un poquito lo que decía una frase de Jesús, ¿no? Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Pero eso ocurre en general, y como tú lo dices, en una sociedad donde todo es tan fugaz, tan rápido y todo lo queremos así. También ofrezco siempre salidas muy directas y pláticas también muy enfocadas a este tipo de temas, porque a veces yo también soy una persona muy directa en mi día a día. No me gusta, digamos, entremezclar muchas ideas. Las verdades no deberían ser difíciles para explicarlas, pero el detalle es que muchas personas, a la gente no le gustan las explicaciones fáciles. Quieren a veces enredarse en muchos términos. Un poco mi filosofía es, como te mencionaba, hacer que el entendimiento pueda ser rápido para la persona que está al frente. Y mucha gente se asombra porque me preguntan a mí, ¿cómo puede ser esto tan fácil? Y yo le digo, pues, es que esto en realidad explicarlo no demora más de 5 o 6 minutos. Pero el detalle es qué hacemos para aplicarlo. Como bien, no sé si, creo que muchos de nosotros hemos visto la película Matrix, y en un momento Morfeo le dice a Neo, una cosa es conocer el camino y otra cosa muy diferente es andar en ese camino. Y es verdad que mucha gente tiene conocimiento, pero conocimiento no es igual a sabiduría. Mucha gente conoce sobre muchas cosas, es más, hasta científico conoce muchas cosas, pero como muy poca gente lo aplica en su vida diaria. Y muy poca gente puede integrarlo de una manera balanceada y de una manera sana. En esto también va mucho lo del amor, en crear amor dentro de nosotros mismos y hacerlo traslucir en las diferentes actividades que realizamos, porque todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos, o sería ideal hacerlo con amor, empezando desde el trabajo, desde el momento en que te levantas, o la manera en que uno se nutre y se alimenta. Olvidamos esos conceptos debemos verlo como una facultad, pero hoy, como tú dices, en una sociedad que vive tan rápido, todo lo vemos como un objeto, como bienes, y no como dones.
Qué Creo que importante. eso es lo que me ayuda mucho en mi trabajo. Ok, mira, me parece muy interesante lo que tú estás comentando. Hay una pregunta del público que, ojo, no lo hacen por ti, nada más me lo están comentando y digo, seguimos platicando. Dicen, oye, qué padre que haya un terapeuta holístico. Sin embargo, ¿cómo distinguir en este momento a gente que está preparada de gente que no está preparada y pueden llegar a ser viles charlatanes? ¿Cómo podemos como gente, como nosotros, ávidos de tener una orientación, a veces espiritual, a veces emocional, cómo podemos realmente distinguir a este tipo de personas? Y sobre todo tú, Puka, en tus propias palabras que nos dijeras, ¿qué deberíamos de pedirles a las personas que nos están instruyendo? Sí, es una muy buena pregunta. Y yo creo que empezaría por lo más básico. Por sentido común, ¿qué es lo que yo haría si de repente voy a recibir la guía de alguien? Pues pregunto cuál es su preparación, qué ha estudiado, qué ha hecho, a qué lugares ha viajado, qué tipo de instrucción académica ha tenido. Yo creo que son las primeras preguntas que uno hace, pero lastimosamente muchas personas olvidan preguntar esto que es tan importante. Yo digo siempre, son preguntas tan importantes y muy poca gente las hace. Es a veces muy contradictorio. Pues claro, pregunte cuando comienza. Una persona que va a hacer ese tipo de guiado, pues tiene la obligación de decirles o de comentarles todo, entre comillas, ¿no? Lo que conocemos hoy en día como un currículum. Claro, está en esa obligación. Por mi parte, pues tengo formación áreas de la historia, de la arqueología, administración turística, conocimientos prehispánicos. Bueno, yo desde la niñez he estado en este tipo de investigaciones y luego obviamente me he tenido que formar en la universidad un poco también de diplomados de filosofía, de psicología, en fin, pero yo creo que mucho parte también del lado humano de la persona que está al frente tuyo, de la empatía que tú puedas percibir. Yo creo que todo el mundo percibe, todo percibe, solo basta mirar a veces con los ojos y percibe uno, digamos, la buena vibra, en la manera, no solo en que te mira, sino en la manera en que se expresa, en la manera en que uno te habla, en la manera en que uno de repente también comenta los temas que uno desea hacer que la gente comprenda. También hoy en día hay mucho material en Internet. Yo creo que es importante que las personas que estén haciendo nuestro trabajo tengan un tipo de material por esos medios, porque los medios también nos ayudan y los medios también, los comentarios son de cierto modo una base sólida para que una persona pueda, en este caso, tener información de una persona de un guía o de un facilitador o de un psicoterapeuta que hace este tipo de labores. Yo creo que ambos lados, ¿no? En este caso, personalmente, pues tengo conocimientos de filosofía, cosmovisión andina, y también, pues obviamente, también tengo estudios sobre este tipo de temas. El conocimiento actual, moderno, científico, como ustedes quieran llamarlo, no tiene que ir divorciado de lo espiritual, sino hoy en día ambas áreas están llamadas a trabajar en conjunto. Y esto, pues, curiosamente, hay un campo de la psicología que se llama la psicología transpersonal, la psicología más allá del propio individuo, la psicología más allá de la persona, de la máscara que somos nosotros, ¿no? En pocas palabras, pues, un poquito del estudio del alma. Entonces, con esto quiero decir que ya se están encontrando puntos de confluencia entre lo que consideramos espiritual y lo que consideramos científico. Excelente. Fíjate que, Puka, me estaban haciendo otro comentario para ti. Me dicen, oye, nos parece muy agradable las respuestas que están dando, concretas, calificadas y sobre todo contundentes. Pero también hay algo que nos llama mucho de tu personalidad. Manejas cierto misticismo. En ese sentido, ¿es cierta la apreciación del público o cómo consideras eso? Sí, yo creo que más que misticismo, interiorizar, como a lo que apelaba quizás este famoso psicólogo, psiquiatra, médico, Carl Jung. Bueno, mucha gente posiblemente conoce sobre Carl Jung, mucha gente no, pero era un psicólogo que estaba investigando sobre el alma y, digamos, su colaborador, su compañero de lado, o su padre espiritual, Sigmund Freud,
pues no le gustaba mucho eso. Ambos estudiaban diferentes áreas de la psicología humana, pero curiosamente este señor Carl Jung hablaba mucho sobre el alma, lo importante que es conocer el alma, conocerse uno mismo, para de esa manera encontrar el sentido a la vida. Y estudiaba pues temas que hoy consideraríamos pues paranormales, pero que sin embargo tienen algún tipo de explicación. Entonces pues, respondiendo un poquito a tu pregunta, sí, ¿no? A mí me agradan mucho estas áreas porque deberíamos verlo de una manera muy natural, ¿no? Ver el misticismo, ver la magia que finalmente que cada ser humano tiene, no solo yo en general, todos tenemos algo de magia, todos tenemos partes de nosotros que a veces no deseamos compartir o exteriorizar. Yo abogo un poquito por lo contrario, hay partes que de repente, como tú dices, ¿no? El misticismo del pasado, o esa magia, o ese ángel que del cual mucha gente habla, se manifiesta en la vida cotidiana y no es bueno reprimirlo, o inhibirlo, sino ser lo más honesto con uno mismo y trabajar en base al potencial con el cual cada uno de nosotros nacemos. Todos nacemos con algún tipo de potencial, no venimos en blanco nosotros a este mundo, venimos con dones, con regalos, con valores, con potencialidades y habilidades muy particulares, y pues en vez de reprimirlos, en vez de esconderlo, pues lo más sano es que estas habilidades se desarrollen de la manera más sana posible. Qué padre, qué bueno lo que estás comentando. Y otra de las cosas, sabemos que también dentro de toda la situación que nosotros tenemos actualmente, ya nos estamos acostumbrados al pensamiento occidental, al pensamiento actual, etcétera. Pero nuevamente en lo que se refiere un poco al alma, a la espiritualidad, a los ancestros, ¿qué tanto buscas tú dentro de la terapia holística involucrarte no solo en el pensamiento inca, sino en el pensamiento nativo de América? Sí, bueno, yo creo que mucho mi área es el pensamiento, como tú dices, inca. Y curiosamente, va yendo un poquito a la historia, los incas solo era un pueblo chiquito, entre 200 pueblos prehispánicos, que ellos conquistaron 100 años antes que vinieran los españoles. Partamos por ahí. Cada uno de esos pueblos tenía su propia concepción del mundo. Cada uno de ellos tenía su propia cosmogonía. Cada uno de ellos tenía sus propios rituales, ofrendas, sacrificios, ceremonias de limpieza, etcétera, etcétera. Entonces, cada pueblo, imagínate, es un conocimiento muy, pero muy extenso, muy vasto, que claro, sería, digamos, como quien dice, como reza el dicho, quien mucho abarca, poco aprieta. Entonces, un poquito mi área de trabajo o de enfoque es la cosmogonía inca y de algunos pueblos de los cuales aún tenemos algunos datos, pues también redactados bajo la lupa de investigadores muy ligados a la psicoantropología, la etnohistoria, la arqueología, las ciencias de este tipo. No tenemos tanto material como a veces quisiéramos, pero creo que hay puntos en común de esas culturas, como bien decía al inicio o en alguna parte, como esta máxima, este decreto que era una ley universal para los pobladores del antiguo Perú, el Summa Causae. Y por eso que esta conferencia que voy a dar la próxima semana se llama El amor, el arte del buen vivir, porque el buen vivir para nosotros es el Summa Causae. Y practicamos esta filosofía en base al amor que le podemos profesar al cuerpo mismo, el amor al alma, el amor a nuestros semejantes, el amor a la divinidad y el amor a nuestra naturaleza, como muchas personas también han escuchado esta palabra, la Pachamama, la Madre Tierra. En fin, sí, es verdad que es un campo muy extenso. Yo a veces me pregunto, me gustaría viajar al pasado y conocer también que exactamente conocían algunas culturas que vivieron mucho tiempo más atrás, más en el pasado, más a fondo que los incas incluso, porque los incas fueron la cúspide, fueron el último desarrollo y evolución cultural, económico, social del antiguo Perú.
pero sí evidentemente hay información filosófica que todos los pueblos cumplían. No solo en el Perú, también en el hermano país de México, ¿no? Oye, Puka, fíjate que me están comentando algo muy interesante. Dicen, oye, dentro del código moral o las leyes que tienen los incas, había 3 principios básicos. No sé si lo voy a pronunciar bien, pero voy a intentarlo. Amasúa, Amayuya y Amaqueya, que es básicamente no seas ladrón, no seas mentiroso, y pues, como sería algo así como no seas holgazán. Sí, exactamente, sí. Más o menos. Sí. Dentro de estos 3 principios, ¿cómo lo podemos aplicar los mismos al amor? ¿Hay una forma de hacerlo? Yo aplicaría otro principio que te voy a enseñar en este momento. Ese principio también es un principio triangular, es una piedra triangular que se llama el Huk Sun Joya, Huk Umaya, Huk Maquilla. Ok. Y eso significa un solo corazón, un solo pensamiento, para enfocarlo en un solo actuar o en la buena manera de actuar. Porque mucho de lo que nosotros hacemos hoy en día, a veces pensamos mucho y no sentimos. A veces sentimos mucho, pero no pensamos. A pesar que la mente, el cerebro y el corazón están tan cerca, estos 2 órganos vitales para nuestra existencia, a pesar que están tan cerca, mira, creo que hay como unos 30 centímetros aproximadamente, están tan, pero tan divorciados a millones de distancia uno del otro, que para muchísima gente les es difícil crear un punto de intersección entre estos espacios, para que obviamente actuemos de la mejor manera, de una manera lógica, pero de una manera también sentimental. El ser humano, pues, siempre se debate entre el ser o no ser, ¿no? Como lo decía estos famosos filósofos del pasado, ¿no? Ser o no ser, ahí el dilema. Sí, y es un dilema, es verdad, pero también es como somos diseñados nosotros, para que finalmente ambas partes encuentren un punto en donde puedan realizar ambos un maridaje, que esa dualidad se convierta en unicidad mediante la manera de actuar. Y eso también en el amor, porque en el amor, pues, aunque uno no lo crea, mucha gente siente muchas cosas, pero no piensa. A veces también la gente piensa demasiado y reprime el sentir. Entonces hay que buscar un área en donde, pues, esas 2 características tan humanas puedan confluir en una mejor manera de actuar con nuestros semejantes, con nuestra naturaleza, una mejor manera de actuar con la pareja también, ¿no? Porque mucho parte de estos puntos, a veces no sentimos a la pareja, especialmente a veces a los hombres nos cuesta abrir nuestro corazón, y a veces las mujeres también sienten demasiado, pero a veces a muchas mujeres también les gana esa parte, esas resistencias de no querer, digamos, pensar mucho las cosas, ¿no? Oye, Puka, ¿cuál es el perfil que te gustaría que tuvieran las personas que van a asistir a tu junta, a tu charla? Yo creo que simplemente yo diría que quien tenga el deseo de escuchar esta charla con mucha humildad, con mucho respeto, siendo tolerante, no importa la religión que practiques, es totalmente bienvenido. Perfecto. Otra de las cosas que me están preguntando, Puka, aquí voy a tratar de hacerlo muy concreto, pero normalmente siempre el amor, hablamos del amor ideal, el amor de entrega, el amor de favores, el amor de acompañamiento, si así lo dicen. Pero ¿qué tanto pesa la sexualidad en el amor? Claro, vamos de vuelta a la palabra holístico, de holos, de todo. Todo es importante, todo. Y cuando hablamos de todo, pues es necesario, pues, ver el aspecto, pues, psicológico, el aspecto emocional,
pues posiblemente hasta estabilidad económica, ¿no? Que todas las personas, pues de cierto modo buscamos, pero también la estabilidad en la propia sexualidad. Pero sobre todo, yo siempre digo, si quieres ofrecer algo a alguien, tienes que ser una versión pulida de ti mismo, no una versión pues destruida de ti mismo. Y a veces muchas personas ofrecen la versión destruida de ellos mismos pensando que con el amor van a poder recuperarse. Graso error. No, primero hay que pulirse uno mismo, hay que entender qué es lo que yace dentro de mí, entender, conocer también mi sexualidad, ¿no? Porque es importante, es una parte que a mucha gente le cuesta aceptar, especialmente por el tipo de preceptos y concepciones con las cuales nosotros crecemos, especialmente en esta sociedad tan judeocristiana en la cual nosotros vivimos. Todos estudiamos desde la niñez preceptos cristianos, contenidos de ese tipo que nos forman de una determinada manera, pero que sin embargo reprimen mucho de lo que es, en este caso, pues la sexualidad propia. Hay mucha restricción, mucho temor, tanto así que a veces a los niños no se les explica desde la niñez para qué sirve este órgano, o pues la anatomía del ser humano funciona de esta manera. No les enseñan, porque a veces no saben cómo enfocar esos temas de una manera sana, para que pues los niños puedan crecer de una manera plena, libre, abierta, que es lo que se necesita hoy en día. Quizás un poquito más en las generaciones anteriores, pero obviamente este tipo de temas son un poco delicados porque requieren también cierta guía. Repito, la sexualidad es parte natural de la naturaleza que nos posee a nosotros como seres humanos. Nosotros somos producto de la sexualidad, y hay que decirlo con todas las palabras con las que pues podemos denominar este tipo de actos, ¿no? Mediante pues la unión de las células masculinas y femeninas, todo esto, ¿no? Para redundar a este nuevo ser que se gesta. Nosotros nacemos de esa manera, pero a veces los padres pues le ocultan esto a los niños y más les crean confusión que algún tipo de clarificación a sus ideas. Y por eso que pues también en la etapa adulta nosotros crecemos con este temor a la sexualidad. La sexualidad es mala, la sexualidad es morbosa, la sexualidad es sucia y negativa, cuando en realidad pues la sexualidad es todo lo contrario. La sexualidad es algo bello y que claro, se potencia cuando hay este sentimiento de amor, de correspondencia con la persona que está acompañándonos en nuestras vidas. Perfecto. Un favor, me está pidiendo la producción si les puedes recordar cuándo va a ser el evento y la manera como pueden participar en él. Sí, claro, pueden escribirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Puka Hampi en el Facebook, Puka espacio HAMPY, que es mi persona, Puka Hampi. Estoy también en Instagram. Estamos también en YouTube con el mismo nombre, Puka Hampi. Y desde allí les pedimos a todos expresamente que se puedan comunicar con nosotros para darle los datos de inscripción, también el precio, que bueno, no es un precio bastante aceptable para estas 2 horas y un poquito más que vamos a realizar esta charla, en donde pues, aparte de la charla como tal, vamos a responder preguntas del público y vamos a hacer un pequeño intermedio con música psicoterapéutica y sonidos ancestrales. Excelente, excelente. Me encanta la idea. Por favor, a la gente que nos está viendo, participen, creo que puede ser una experiencia interesante. Finalmente, Puka, algo que siempre hacemos aquí en este programa, en tus propias palabras, es preguntar a nuestro invitado, en tus propias palabras, ¿quién eres? Una muy buena pregunta. Yo diría que me estoy conociendo. Yo siempre digo, soy un eterno aprendiz de mí mismo y de mi entorno. Entonces, ¿quién soy? Bueno, si quieres decirlo, ¿no? Pues dice que pues, expresamos con términos humanos. Trato de ser un terapeuta, trato de aprender de mi pasado, trato de aprender de mí mismo, trato de aprender de mi linaje, trato de aprender de mis semejantes, trato de aprender de cada persona que se me pone al frente y de cada situación, sea entre comillas positiva o negativa, o de los actos que yo mismo realizo con conciencia, o que también de vez en cuando con inconsciencia, porque nadie es perfecto, simplemente estamos aquí en este campo de entrenamiento de llamado
planeta Tierra. Y todos pues estamos llamados a realizar ese trabajo. Pues, ¿quién soy? Un ser humano como tú. Perfecto, muchas gracias. Porque nada más rápidamente, ¿eres un alma vieja en un cuerpo joven? Buena pregunta. Yo creo que yo no puedo hablar por mí mismo. Yo no abogo mucho por eso, porque ahí siempre decimos que estos campos hay que tratarlos con mucho tino y con mucha humildad. No decir yo soy tal, o yo soy esto, o yo soy aquello. No, que yo prefiero no decir nada. Creo que solo quien está al frente podrá decirlo de manera objetiva. Perfecto, muchísimas gracias, Puka. Ha sido un placer charlar contigo, a la gente que nos está viendo. Ojalá que lo escuchen en esta gran experiencia que tendremos y que ya hemos platicado en este programa. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Despídete, Puka. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Muy agradecido, gracias a ti, hermano, por esta invitación, por darnos este espacio, y será hasta una próxima oportunidad desde aquí, desde Lima, Perú. Y no se olviden, jueves 10 de febrero a las 7 de la noche, hora México. Por favor, no falten. Perfecto, 7 de la noche hora México, 8 de la noche hora Lima, Perú. Gracias, un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Wow. MX.tv